Vamos a ver la palabra el día de hoy. Vamos a ver la palabra. Está en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 vamos a leer. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacientase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se movió a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor que estaba con él en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos hijos, tantos años. Mas él respondiendo dijo al padre, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino su hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Entonces, viendo esta palabra de acá, es la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo no es simplemente para hablar de una historia, es para contar cómo está el ser humano desde el principio, desde que es pecador, desde que es impío, desde que es apartado, ¿no? Si vemos Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo ser humano nace como el hijo pródigo, pero apartado, malgastando sus bienes,
viviendo por sí mismo, ¿cierto? Hasta que alcanza el fracaso, hasta que puede recibir la misericordia. Es por pura gracia de Dios, ¿no? Entonces, en esta palabra podemos ver que hay hijos mayores, porque el hijo pródigo era el menor. Le preguntaron: padre, ¿usted por qué hace con eso con él? ¿Por qué hace eso con él? Si yo tanto tiempo le sirvo, si yo tanto tiempo hago estas cosas y usted no me ayuda, usted no hace lo que hace por mí. Usted hace eso por él, pero por mí ¿cuándo? ¿Cierto? Él se siente como rechazado, se siente como apartado del Padre emocionalmente en su corazón, ¿no? Pero, pero, esto que podemos ver en estos hijos representan a los religiosos. Los religiosos procuran portarse bien, cumplir mandamientos, tienen, tienen un conocimiento de la palabra de Dios tremendo, semejante, pero que impacta, que si le predican a uno, uno no entiende, ¿cierto? Entonces, claro, esas personas, ¿cómo procuran llegar al cielo? Ah, yo sé que si yo me puedo esforzar, yo puedo hacer. Yo puedo hacer algo. Yo sé que en mí no hay maldad, ¿cierto? Pero nosotros hemos visto la historia de Job. ¿Se acuerdan de Job? El hombre Job es un hombre que se cree muy bueno. ¿Y él qué hacía? Ofrecía sacrificios por sus hijos, pero increíblemente esos sacrificios que hacían por sus hijos, este hombre llamado Job, ¿por qué no lo hizo para sí mismo? ¿Cierto? ¿Por qué no lo hizo? Porque él creía que dentro de él no había maldad, que él era bueno, que él podía cumplir mandamientos, que él podía, en resumidas cuentas, valerse por sí mismo y que no necesita de Dios, no necesita de Dios. Entonces, claro, en el principio, en Job capítulo 1, cuando Dios presenta a Satanás, o sea, está Satanás, ¿cierto? Está Satanás, ¿cierto? Y está Dios, ¿no? Está Dios. Pero ¿cómo dice, o cómo testifica, o cómo habla Dios de Job a Satanás? ¿Cómo le habla? Dice que Job, varón justo, ¿cierto? El Job, varón justo, ¿por qué? Porque él ya está en la promesa, está destinado para la salvación. Pero Dios, ¿qué le tuvo que permitir? Que Satanás, Dios, Dios tuvo que permitir que Satanás se metiera con él para poder darse cuenta que de él, de Job, sale la maldad, ¿cierto? Que él es malo, ¿cierto? Que pueda estar en la condición perfecta para poder oír, escuchar a Dios. Pero si él está en un corazón altivo, creyéndose igual a Dios, no lo va a poder oír. Había un video de TikTok que subimos recientemente, hace, hace unos días, ¿no? En ese video de TikTok, ese video corto, explicamos que si una persona se cree buena y está Dios, es decir, una persona que se cree positivo y Dios, nuestro Señor Jesucristo, es positivo, entonces no se pueden juntar. Es decir, si nosotros tenemos dos imanes del mismo polo positivo o polo negativo y otro polo negativo, no se van a poder unir, se repelen. Entonces, de esta misma manera, para que nosotros podamos ser unidos con Dios, ser uno solo con Dios, primero que todo en nuestro corazón debemos darnos cuenta que estamos separados de Dios. Es decir, Romanos 3, versículo 23, ¿cierto? Totalmente separados, ¿cierto? Cuando el corazón del ser humano, de la persona, se da cuenta que está negativo, está en ese polo negativo, entonces Jesús, Dios, siendo polo positivo, entonces se pueden unir, se pueden juntar. ¿Me hago entender? Entonces esto era lo que compartimos en el video en ese video corto. En ese video corto lo expresamos, lo explicamos a detalle, ¿no? Pero bueno, es importante que en nuestra vida pasemos por esto que
hizo el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo las cosas le hubieran salido bien? Que por sí mismo hubiera como ese dinero, esa herencia que hubo ahorrado, esa herencia que hubo guardando. ¿Qué hubiera pasado si ese dinero no hubiera sido malgastado? Que pudiera vivir para sí mismo. Él podía ver el arrepentimiento, el fracaso y volver al Padre, darse cuenta que estaba mal. Porque al principio, vamos a ver, Lucas capítulo 15, vamos a ver el versículo 12. Lucas capítulo 15, versículo 12. Uy, no traje agua, no traje agüita para tomar. Lucas capítulo 15, versículo 12 dice: Y el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Versículo 13 dice: No muchos días después, juntándolo todo, es decir, que estaba ahorrando, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, en estos dos versículos, Lucas capítulo 15, versículos 12 y 13, expresa su corazón, que en su corazón ya está la maldad de apartarse del Padre. Es decir, cuando nosotros estábamos en Adán y Eva, ¿cierto? Mientras nosotros estábamos en Adán y Eva, Dios era el que nos sustentaba. Nosotros éramos siervos de Dios. Nosotros no teníamos por qué producir comida o esforzarnos por sustentarnos para comer, para vestir, porque Dios lo hace. Dios es el dueño, el rey de nuestra vida. Pero en el momento en que el ser humano pecó y escuchó otra voz diferente, que eso se refiere al pecado, y Jesús lo dijo, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 9, que habla del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo más importante es lo que Jesús dice del pecado. Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es pecado? No creer en Jesús. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos creían en Dios. Dios era su guía. Pero por obedecer otra voz, escuchar otra voz, dejaron de creer en Dios, ¿cierto? Y ahora creyeron en ese corazón de Satanás, en lo que el Satanás, el diablo, les quería imponer, lo que les quería, ¿cómo lo digo yo? Transmitir, ¿no? Lo que les quería decir, ¿no? Entonces, claro, ellos al momento de escuchar otra voz y parece que esto es la verdad, parece que esto sí tiene razón con respecto a lo que me ha dicho Dios, entonces está mejor lo que Él dice. Lo que está diciendo esta serpiente que es Satanás, me parece que eso es mejor. Pero no, haciendo eso y ya votando la palabra de Dios, ya en su corazón estaba eso, separarse, ¿cierto? La división, ¿cierto? Y no solamente lo hicieron ellos, Adán y Eva, sino que también nosotros. ¿Por qué? Por tener esa maldad, por tener ese pecado en nuestro corazón. No simplemente, no, es que solamente lo hicieron ellos. Sí, pero ellos, Adán y Eva, nos transmitieron a todos nosotros nos transmitieron ese corazón de Satanás, de ser superior a Dios, de ser igual a Dios. Cuando una persona no considera la palabra de Dios, esa persona cree que por sí mismo puede vivir, que por sí mismo puede ser rey, puede ser Dios, rey de su propia vida, ¿cierto? Por eso una persona, uno le pregunta, oiga, ¿usted le parece bien y correcto hacer esto y lo otro? Esa persona dice, claro, sí, sí. Pero uno le preguntamos, ¿eso lo dice la Biblia? La persona dice, no, no, yo creo que sí, pero no sé, por ahí me parece. O sea, la persona no está segura que así dice la Biblia, pero sin embargo se guía por ese tipo de pensamientos, que se puede valer por sí mismo, que no necesita a Dios, que cree que puede justificarse por sí mismo. O sea, vamos a mirar, no, sino el ser humano tiene la necesidad de
el temor de no ir al infierno, ¿cierto? De no poder ir al castigo eterno, ¿cierto? Pero si el ser humano no tiene la guía de Dios, no tiene la gracia, y esta persona trata de solucionar el problema de su pecado, el problema de su maldad por sí mismo, esa persona, ¿cómo lo está haciendo? Por la gracia de Dios, por lo que Dios ha hecho, la obra redentora, o la otra opción sería por sí mismo, por su obra, porque cree que por sus fuerzas lo puede hacer. ¿Cuál de esas dos? ¿Cierto? Vamos a mirar un versículo que está en Job, y eso era lo que mencionamos, y ahorita vamos a volver a Lucas capítulo 15. Entonces, vamos a mirar el libro de Job, que por aquí lo tengo. El libro de Job capítulo... sería Job capítulo 25. Vamos a mirar el versículo. Vamos a ver el versículo. Versículo 4. Vamos a mirar. Job capítulo 25, versículo 4 dice: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, cuanto menos que el hombre es un gusano, perdón, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Esta palabra también le ha impactado a algunos hermanos, sobre todo el versículo 6, es decir, el último versículo del capítulo 25 de Job, que dice: cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. Pero el versículo 4 es muy precioso, ¿no? Porque dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Si nosotros miramos el rey David conoció un secreto. Vamos a mirar Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, versículo 5, que aquí lo tengo, dice, y esto lo dijo el rey David. ¿Por qué? Y ya lo voy a leer. Vamos a hacer un stop ahí, un pare ahí. ¿Por qué voy a leer este versículo de Salmos 51:5? ¿Por qué? Porque el rey David se enteró de una verdad. ¿Qué dice Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo del rey David, ¿qué dice? Dice que el rey David es varón conforme a mi corazón. O Dios dice de esa manera. Creo que me equivoqué. Dios dice de esa manera: he encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, y también dice, ¿no?, que el rey David es conforme al corazón de Dios, varón conforme a mi corazón, pero también dice que hará todo lo que yo quiera, hará todo lo que yo le diga. Es varón conforme a su corazón, a su voluntad. Entonces, bueno, ahora sí, ya el rey David, dándose cuenta de esta condición, vamos a leer este versículo, él pudo ver desde otra óptica. Por ejemplo, yo aquí tengo unas gafas y sin las gafas puedo ver de otra manera. No significa que no pueda ver, pero no vería igual, ¿cierto? Si nosotros tenemos unas gafas de color rojo, color azul, color verde, color amarillo, pues vamos a ver todo de ese mismo color, ¿cierto? Pero si nos ponemos unas gafas de un color contrario, por ejemplo, yo me puse unas gafas de color rojo, pero de repente me las quito y me pongo unas de color azul o color verde, pues la perspectiva cambia, ¿cierto? O si yo tengo estas gafas que son formuladas para yo poder ver por mi condición de los ojos, ¿no? Si yo me pongo las gafas de otra persona que tiene otra fórmula diferente, pues mi vista, mis ojos no se van a acostumbrar a esa fórmula porque no es adecuada con mi vista, ¿cierto? Por ejemplo, yo tenía otras gafas y con esas veía dificultadmente, ¿no? O sea, yo veía el tablero o bueno, un letrero, no sé cómo se dice, una camparta, bueno, sí, un letrero, un aviso. Y yo trataba de leer
y yo no podía, o sea, se me dificultaba. O estaba en la calle y veía los carros y dentro de los carros veía la cara de las personas que estaban dentro del carro, del auto, ¿no? Dentro del carro, pero no podía ver bien la cara, como las facciones o así, ¿no? Como los rasgos, ¿no? O también otro tipo de cosas que yo tenga la necesidad de mis ojos poder ver, ¿no? Entonces, claro, yo tuve que ir al médico o ir a un... Ya me acordé, es una óptica. Uno va a una óptica y cada óptica tiene su propio doctor, ¿no? Y te hacen sentar en una silla y te ponen un aparato en los ojos y desde lejos te ponen ciertas letras en tamaño grande y poco a poco esas letras se ponen chiquititas, ¿cierto? Se ponen pequeñas. Entonces la gracia es mirar hasta dónde alcanza a ver para que el doctor, el de la óptica, pueda registrar hasta cuánto puede ver, cuánto ha mejorado con la fórmula de las gafas que tenía anteriormente. Eso me pasó a mí, ¿cierto? Entonces, claro, en cierta manera yo he mejorado, pero ahorita tengo que volver a cambiarme las gafas, pero solamente los lentes. Entonces, claro, el rey David se dio cuenta de una gran verdad. Vamos a ver otra vez. Salmos 51, versículo 5, ahora sí, que dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así dice esta palabra, ¿no? Y acabamos de leer Job capítulo 32, Job capítulo 25, perdón. Acabamos de leer Job capítulo 25, el versículo 4 que dice, ¿Cómo pues se justificará el hombre, es decir, el ser humano? ¿Cómo se justificará? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Pero ¿qué dice el rey David? En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? Entonces, cuán importante es darnos cuenta que nosotros hemos como nacido separados de Dios. Pero lo bonito es cuando Dios permite la misericordia en nosotros, poder escuchar su palabra, poder volver a Dios. Entonces, cuando vemos Lucas capítulo 15, vamos a volver a Lucas capítulo 15, vamos a mirar. Cuando el ser humano vuelve a Dios, vamos a mirar el versículo 17 en adelante. Lucas capítulo 15, desde el versículo 17 en adelante vamos a mirar. Porque, ¿por qué quiero mirar esta palabra o regresar esta palabra otra vez? Porque cuando el ser humano nace separado de Dios, nace destituido de la gloria de Dios, lo bonito es cuando vuelve al Padre, vuelve a Dios, ¿cierto? Vamos a mirar. Lucas capítulo 15, versículo 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, el hijo pródigo, sabemos que el hijo pródigo nos representa a nosotros, que nosotros también hemos pasado por eso. No literalmente porque, claro, uno puede ver que aquí es una simple historia, una simple parábola, ¿no? Pero en esta parábola, en esta historia nos cuenta la historia de todo ser humano hasta que recibe la salvación, hasta que recibe la palabra, ¿cierto? Porque este hijo pródigo, ¿cómo se expresaba? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, él no quería como avergonzadamente quería como ser un sirviente de su padre, ¿no? No ser llamado hijo. Pero ¿qué hizo el padre? Él lo acogió como hijo otra vez, ¿cierto? Entonces vamos a seguir leyendo. Desde el versículo 20, Lucas capítulo 15, versículo 20, vamos a mirar. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia.
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, el versículo 22, la primera palabra que dice es un pero. Este hijo pródigo tal vez podría, si él fuera el padre, si este hijo pródigo estuviera en los zapatos del padre, ¿qué haría? ¿Él qué haría? No, usted porque es así, yo lo voy a castigar, ya no vuelva más por acá. ¿A usted qué le pasa? Corríjase, cambie, cambie, cambie. ¿Cierto? Podría ser de esa manera, ¿no? Pero el padre, ¿qué hizo? Vamos a mirar el versículo. Vamos a mirar el versículo 22, que es el que estábamos leyendo. Lucas capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice esta palabra? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Tengamos esto en cuenta, ¿cierto? Tengamos esto en cuenta. ¿Qué dice? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Ahí va el primero, ¿no? Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano. Póngale un anillo en su mano, ¿cierto? Y calzado en sus pies. Y traerle un becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Están esas 4 cosas. ¿Qué hizo para que el hijo cambiara? Tuvo que decirle que cambiara, que se portara bien, que se esfuerce, que cambie, que por favor cambie su mentalidad por sí mismo. No, para que el hijo pueda cambiar es necesario que el padre le diga estas palabras, ¿cierto? Mientras una persona esté guiado por su propio punto de vista, si está peleado con otra persona, por ejemplo, con un amigo, con una amiga, con la pareja, con el papá, la mamá, algún familiar, si está peleado con esa persona y esa persona no le expresa su corazón o no trata de escuchar lo que esa otra persona le dice, va a vivir pensando: esta persona no me quiere, esta persona me rechaza, yo creo que a esta persona yo ya no le gusto, yo creo que esta persona ya no quiere hablar conmigo, ¿cierto? Vive de esa manera. Pero si abre su corazón para poder recibir lo que esa otra persona le está diciendo, su conciencia, su racionamiento cambia, ¿cierto? Entonces, es importante que el hijo pródigo pueda recibir la palabra. El hijo pródigo no tuvo necesidad de cambiar, sino solamente oír. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestro racionamiento es lo único que nos impide como darnos cuenta de esos parámetros que nosotros tenemos en nuestro corazón, esos términos, esas reglas, esos parámetros que tenemos en nuestro propio corazón para darnos cuenta que nuestro pensamiento es malo, que nuestro corazón es malo, que nosotros somos de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5, eso lo dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, del ser humano, son de continuo solamente el mal. Entonces es importante que este hijo pródigo, ¿cómo cambió? Por la palabra, ¿no? Su racionamiento cambió, porque el padre le dijo: traigan el anillo, traigan el vestido, traigan el calzado, traigan la mejor comida, es decir, el becerro, y él cambió, él pudo botar su racionamiento. Vamos a ver Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído, a mis razones. Entonces, este hijo, ¿qué pasó? Desechó su pensamiento, su palabra, su sí mismo, para poder oír las razones del Padre. Y sabemos que ese Padre simboliza a Dios, ¿cierto? Es sombra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces dice acá Proverbios capítulo 4, versículo 20, vamos a volver a leer por si alguien acabó de entrar al en vivo. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas
en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra está, pero dice así, ¿no? Vamos a ver desde el versículo 20 otra vez. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Lo que pasó con el hijo pródigo y también en nuestra vida, ¿no? Si alguien se siente identificado con la parábola, con la historia del hijo pródigo, puede decir que alcanzó salvación. Y vamos a explicar qué es el evangelio, por supuesto, ¿no? Versículo 21 de Proverbios capítulo 4 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, ¿cierto? Ahora, aquí dice el versículo más importante. Versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿cierto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, qué hermosa es esta palabra, ¿no? Cómo el hijo pródigo pudo cambiar la palabra simplemente porque escuchó. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso también está escrito acá. Si alguien quiere buscar, lea, lea. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que escuchar? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Oír, escuchar, debemos creer. Porque si una palabra llega a nuestro corazón y esa palabra se vuelve clara, como el agua, ¿cierto? Clara como el agua, ¿qué va a hacer? Si la palabra está clara y todos esos parámetros, esos pensamientos, esos parámetros que tenemos en nuestro corazón se destruyen, se apartan y esa palabra entra como prioridad en nuestro corazón, puede ser como Génesis capítulo 1. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y en el principio creó Dios, perdón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Esas tinieblas, ese pecado, esa maldad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa maldad? Se apartó y separó Dios la luz de las tinieblas. Así pasó y él cambió. La palabra de Dios es así y así se hizo, así cambió, así actuó la palabra. No porque el hijo pródigo lo haya hecho por sus esfuerzos, porque se porta bien, porque trata, no, porque la palabra de Dios lo cambió. Y así pudo recibir la misericordia del Padre. Entonces, para nosotros poder ser salvos, ¿qué necesitamos saber? El Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que Jesucristo pagó el precio del pecado de nosotros, de la humanidad. Pagó el precio por tu pecado. ¿Tú tuviste que hacer algo? No. ¿Y qué tienes que hacer tú ahorita en este momento? Agradecer. Debes recibir esa obra redentora en tu corazón, saber que tú ahora en este momento, ahora eres comprado por la sangre de Jesucristo, que eres limpio del pecado. Lo que aparece en la palabra, ¿no? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya el ser humano, es decir, la persona que crea en esta verdad, porque no todo el mundo lo puede creer, la persona que crea en esta verdad en su corazón, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya el ser humano o la persona que crea en esta verdad ya no vive para las tinieblas, para el pecado, para sí mismo, sino que ahora vive para Dios, para la luz, para la misericordia. Ahora vive por Cristo. Ahora Dios y nuestro Señor Jesucristo suple todas sus necesidades en su vida. Ahora
Dios siendo el rey de su vida, Dios le tiene que proveer, nuestro Señor Jesucristo, Dios le tiene que dar lo que Él necesita, sus necesidades, porque depende ya Él de Dios, de sí mismo, rey de sí mismo, Dios de su propia vida, no. Ya el rey, Dios es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, Dios. De esa misma manera, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto haya sido entendible y lo dejaremos para otra próxima ocasión y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta palabra tan preciosa y hermosa que nos has dado el día de hoy. Gracias porque ¿cómo podríamos nosotros conocer esta verdad? Si nosotros viviéramos una vida religiosa sin tu palabra, sin la gracia de Dios, ¿cómo nosotros podemos tener agradecimiento de que nos has salvado? Las personas de hoy en día que pertenecen a una denominación, una iglesia cristiana, piensan que ya son hijos de Dios, pero que son pecadores. Entonces, ¿de qué han sido salvados? ¿De qué son salvos si todavía tienen pecado en su corazón? ¿Cierto? Por eso el que está en Jesucristo ninguna condenación hay. Por eso el que está en Jesucristo nueva criatura es. Dios, te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice al siervo de Dios que está en la iglesia, bendice a los ministros, a los hermanos de la iglesia, bendice a los hijos de Dios que son santos, justos y perfectos. Que la iglesia es santa, justa y perfecta. Pecadora no, justa, santa y perfecta. Lo dice la palabra de Dios. Muchas veces las cartas que son dirigidas a las iglesias dicen los santos, a nosotros los santos, ser llamado santo, ser llamado apartado, somos los santos, 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 santos. Habla mucho de santos. Uno se da cuenta, entonces la iglesia está conformada por santos. Exactamente. Pero ¿cómo se puede ser santo? ¿Cómo poder convertirse en santo? Santo significa apartado de Dios, ¿cierto? Nosotros hemos sido apartados por la sangre de Jesucristo, no porque nos hayamos portado bien, Dios, Padre Celestial, no porque nosotros seamos excelentes personas, no, simplemente por tu obra redentora, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo a derramar toda su sangre para lavar nuestro pecado y ser apartado del pecado. Es decir, y dijo Dios sea la luz y fue la luz y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso exactamente, eso es. A eso se refiere. Dios Padre, te damos gracias. Bendice a todos. Permite que las personas que hayan recibido la salvación se pongan en contacto, que en este perfil de TikTok tenemos el número de contacto para que me hablen por privado. También tenemos un canal de YouTube. También tenemos muchas formas de compartirles el Evangelio y que puedan conectarse y puedan recibir más de esta palabra. Y a los que todavía no han recibido la salvación en el día de hoy, haz todo lo que sea necesario en su vida, un fracaso, así como lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía su propio sí mismo, su propia palabra, su propia justicia, y no tenía la justicia del Padre, no tenía la justicia de él, ¿no? Entonces él viviendo perdidamente, su maldad se pudo volver más grande y llegó al fracaso. Y cuando llegó al fracaso se pudo dar cuenta de la gran maldad que tiene en su corazón. Mientras una persona no se dé cuenta que es malo, ¿cómo va a poder volver al Padre? ¿Cómo se puede dar cuenta lo gran malo que es? Es necesario que nosotros nos veamos malos y culpables delante de Dios para poder recibir la misericordia, recibir la gracia, poder recibir la fe, poder recibir la esperanza, el amor de Dios. Padre Celestial, y que así podamos en nuestro corazón tener gran gozo, gran alegría y regocijarnos por tan gran, maravillosa salvación, de donde Dios nos sacó. Exactamente eso, Dios. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado el día de hoy. Estoy muy agradecido porque están aquí conmigo. Y bueno, nos veremos hasta el próximo en vivo. Recuerden que esta repetición del live, de este en vivo, va a estar subido al canal de YouTube que se llama aquí, igual que acá, ¿no? Salvador de los pecados. Si ustedes buscan en la plataforma de videos más popular, la plataforma roja, que es YouTube, ¿no? Que es YouTube, buscan Salvador de los pecados, o aquí mismo, incluso, no hay necesidad de ir tan lejos.
van aquí donde está mi perfil de TikTok, ¿no? Ahí donde está mi nombre, mi foto, mi cara, ¿no? Mi foto de perfil. Y ahí le dan clic y los dirige a el perfil principal. Y aparece un botoncito donde están alojados o donde están siendo subidos la repetición de estos live por si alguien se perdió de este en vivo o por sencillamente la persona quiere tomar nota, quiere escribir, quiere tomar nota y volver a repasar. Entonces gracias, te damos gracias a las personas, a los familiares, damos gracias a los amigos, invitados y familiares por haberme acompañado una vez más y nos veremos el día de mañana. Entonces, chao.